Hola Rosita, ¿cómo has estado? Hola Nico, bien, bien, ¿y tú? Bien, también, con harta pega. Oye, ¿sabes qué? He estado con harto trabajo ahora que se vienen las pruebas. He estado escribiendo mis evaluaciones, pero todavía no sé cómo se lleva eso a Cibeduc. Y ¿Ya? necesito una mano, Rosita, porque pensé, mira, en subir una carpeta con varios formatos de prueba y darle una tarde completa a mis estudiantes para que contesten, pero que tengan solo una hora para descargar y luego me envíen el archivo como si fuera una tarea, pero no sé. Sí, esa es una opción, sí, es una buena opción, es harto trabajo en la corrección, sí, y yo sugeriría una idea extra, digamos, que tiene la plataforma Cibedo que me dé. La extra, ya, me Sí. interesa, porque igual, Rosita, mira, tengo algunas dudas sobre cómo evitar que los estudiantes se apoyen un poco mucho en Internet cuando se haga la prueba. También eso me preocupa. Sí, eso es algo importante en realidad. Esta virtualidad favorece de repente ciertas prácticas dentro de los estudiantes para la copia. Entonces, como bien decía, el Cibeduc MD tiene una opción con una actividad dentro de la plataforma que permite configurar para tener ciertos resguardos, ciertos de copias o fraudes de parte de nuestros queridos estudiantes. Así que no sé si quieres, yo puedo mostrar y compartir pantalla y muestro la opción que mencionaba. Ya, sí, sí, muéstrame. Lo que yo mencionaba, Nicole, es que en la plataforma Cibeduc, recuerden siempre tener activada la edición, nos permite crear una actividad que es como una evaluación online, ¿ya? Si yo comparto y me voy a añadir una actividad a un recurso, en la sección actividades, tengo la opción evaluación. Ya, Esta evaluación, voy a mostrar un poquito aquí como alguna reseña, permite crear una especie de examen, test, puede ser formativo o sumativo, como ustedes lo estimen. También permite a este examen insertarle diferentes tipos de preguntas. ¿Ya? Vamos a ir a agregar aquí. Voy a ir a crear una evaluación. Vamos a ya, colocarle un nombre sencillo. Ya. Recuerden siempre que cualquier actividad o recurso que ustedes inserten en la plataforma, aparte obviamente de un nombre que sea decidor para el estudiante, tiene que tener una descripción muy completa, muy robusta, que el estudiante ya. no le quepa duda de qué debe hacer en esta actividad. ¿Ya? Entonces, lo primero es que creamos una evaluación. A esta evaluación tenemos que hacer algunas configuraciones que son muy importantes. Recomendación siempre es que la preparen con tiempo, que su evaluación sea creada con tiempo y que básicamente, si necesitan ayuda, recuerden siempre, tienen nuestro apoyo docente, pedagógico y técnico para dejar bien preparada y configurada su evaluación antes de realizarla. Ya, bacán. Entonces, no sé, algunas tips importantes, la temporalización, ¿cierto? Aquí es donde nosotros abrimos la evaluación y la cerramos, ¿ya? Damos la opción de habilitarlo con fecha y hora exacta de cuando nosotros queremos que esté abierta la evaluación en plataforma para nuestros estudiantes, ¿ya? Igual, Nicole, está la opción de límite de tiempo. Esta opción es importante, ¿en qué sentido? En que yo puedo dejar mi evaluación abierta todo un día, ¿cierto? Para mis estudiantes, pero designo aquí que desde el momento que, por ejemplo, ellos hacen clic en la evaluación, ellos van a tener 30 minutos para realizarla. Ah, Entonces le damos la maravilloso. posibilidad de tiempo, claro, le damos una posibilidad de tiempo de todo un día a lo mejor, pero desde que hacen clic ellos van a tener una X cantidad de minutos para realizar la evaluación. Y si pasa ese tiempo, no, la actividad se cierra, la evaluación se cierra. Claro, claro, o sea, por ejemplo, Uf. ellos, no sé, yo lo abro a las 12 del día y ellos pinchan a las 3 de la tarde y van a tener hasta las 3:30 para realizarlo. Ah, Y maravilloso. esa es una opción, una buena opción. Estos son todas decisiones docentes, básicamente. Ustedes ven si les acomoda o no, en realidad, este tipo de configuraciones. Ya si no, simplemente la deshabilitan y la manejan, el horario lo manejan desde aquí nomás. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más puedo mencionar, Nicole? Mira, acá en la calificación
tenemos una opción muy importante que es los intentos permitidos. Ya. Aquí ustedes definen cuántas veces quieren que los estudiantes realicen la evaluación. Por ejemplo, las evaluaciones formativas generalmente son sin límite de intentos, ¿cierto? O con más de un intento, para que los chicos vayan ejercitando. En las evaluaciones sumativas, la recomendación técnica es que sea un intento. ¿Por qué? Porque la plataforma es bastante sólida, no tenemos mayores problemas de conectividad a la hora de las evaluaciones. Y si hubiera alguno, la recomendación, como digo, técnica, es como verlo de forma particular. Ya. Generalmente, cuando han habido casos, ha sido un estudiante que se le cortó la luz o cosas fortuitas, ¿ya? Entonces, la idea es que para todos sea igual un intento y que después se vea el caso puntual por estudiante. Entiendo. Mm. Genial. ¿Qué más, Nicole? Te puedo mencionar el esquema. Aquí tenemos una pequeña configuración. Importante el esquema en método de navegación, libre o secuencial. Esto también son todas decisiones docentes súper importantes porque aquí, si es libre, por ejemplo, los chicos pueden navegar con un botón siguiente y un botón atrás dentro de su evaluación. Es como cuando uno entrega la prueba presencial, ¿cierto? Ya. Y los chicos como que ojean la prueba y responden las que saben y las que no las dejan para el final. Aquí es muy parecido el método de navegación libre. Entiendo. Y Oye, genial. el secuencial es más examen. Es como que tienen que responder la pregunta para avanzar a la siguiente y no van a tener ningún botón atrás. Es como, Ah, ¿se la sabe o se la sabe? Es más exigente. Ya claro, es entonces, harto más exigente. sí, Pero claro, ahí aquí yo tengo que ir decidiendo según el tipo de objetivo de la evaluación que quiero justamente, realizar. Ah, ya. justamente. Igual en comportamiento de las preguntas, por defecto tenemos que, por ejemplo, las respuestas sean ordenadas al azar. O sea, si tenemos, por ejemplo, una pregunta de opción múltiple que tiene 5 opciones, esas respuestas van a ser revueltas dentro del sistema. Entonces, al Ya. estudiante le puede tocar la misma pregunta, pero la opción A de uno no va a ser la misma opción A del otro, ¿ya? Y Qué eso viene por interesante eso. defecto con un sí. Y lo otro que igual es importante son las opciones de revisión. Aquí Ya. esto es más docente en el sentido de que qué quieren ustedes que los estudiantes vean a medida que van avanzando dentro de la evaluación. Aquí hay una columna que dice, después de cada intento, o sea, de cada pregunta, que ellos vean cuál fue la correcta, una retroalimentación, si ustedes la configuraron así. Esto generalmente se habilita cuando es algo formativo, ¿cierto? Que queremos Ya. que ellos vayan viendo cómo está su aprendizaje. Y cuando es algo sumativo, generalmente se deshabilitan estas opciones, ya se sacan de aquí. ¿Por qué? Porque generalmente los profes quieren que los chicos realicen la evaluación y después ellos, el sistema las corrige, ¿cierto? Si hay una pregunta de desarrollo, lo corrigen ellos manual. Y después ellos le quieren entregar la nota, ¿cierto? Y la posibilidad de revisar su prueba, un poco como lo hacían en la presencialidad. Cuando teníamos la Claro. prueba corregida, ¿cierto? Se la entregábamos. Entonces, cuando es algo sumativo, generalmente se descliquean todas estas columnas. Ya. ¿Ya? Ese es el Perfecto. comportamiento que se ha manifestado en general dentro de estos años en la plataforma. Y Ya. lo último, los ajustes comunes del módulo, ¿cierto? Que viene por defecto, que es en grupos. Cuando la prueba no es en grupos, hay que colocar no hay grupos. ¿Ya? Y me voy a guardar cambios y regresar al curso. Ya, entonces, ahora una vez creada nuestra evaluación, ¿cierto? Simplemente aquí la creamos y la configuramos. Ya. Todavía no hemos insertado preguntas, entonces, ¿qué hacemos? Pinchamos Ah, encima de la evaluación. todo este sistema era como para preparar la evaluación. Ahora podemos irle agregando las preguntas. Justamente, nosotros Ah, la creamos y la configuramos, como nosotros queremos que los estudiantes la vean, ¿cierto? Pero ujú. no hemos insertado preguntas. Ya. Entonces, la opción ahora es pinchar encima de la evaluación y como bien dice aquí, editar evaluación, nos vamos al botón editar y aquí ya nos lleva a una página un poco distinta, pero que nos permite agregar. En la opción agregar, Mm, podemos ir agregando una pregunta nueva, ya. ¿ya? Entonces yo me voy a mi pregunta
y digo ya, aquí ustedes van a ver que tienen varias opciones de preguntas. Esta plataforma es muy, Mm, muy completa, qué desde Wiris maravilloso. hasta las preguntas de arrastrar y soltar. Lo que sí tiene, cada pregunta tiene su trabajo, digamos, técnico en el sentido de que hay que configurarla bien para que quede obviamente correcta en plataforma. Ya, Las que les voy a contar ahora son la opción múltiple, por ejemplo, que es una de las más utilizadas, y que la opción múltiple, la plataforma de Cibeduc la corrige automáticamente, ¿ya? ya. Entonces les voy a mostrar, selecciono opción múltiple y agrego. Aquí van a ver ustedes algo siempre parecido. Esta opción es como bien parecida para todas las preguntas en general. El nombre de la pregunta no la ve el estudiante, pero queda, el nombre lo vemos nosotros después en el banco de preguntas. Es importante que les quede súper claro que cuando ustedes crean una pregunta en una evaluación, se va guardando como en un repositorio de preguntas. Ya. Entonces, es importante, por ejemplo, que el nombre de la pregunta a mí me diga, cuando ya tenga 100 preguntas en mi banco de preguntas, me diga a qué se refiere, digamos. Entonces, a lo mejor unidad 1, por ejemplo, pregunta 1. Entonces, yo ya voy a ver mi banco de preguntas y voy a decir, estas preguntas son todas de la unidad 1, por Mm, decir algo. ¿Ya? Lo otro, el enunciado. El enunciado, aquí puede ser, como siempre, esta caja de texto, que es la característica de la plataforma, permite, como siempre, agregar texto, agregar una imagen, ¿cierto? Agregar un video, una URL, si queremos, un hipervínculo. Aquí va la pregunta, ¿cierto? Pregunta en sí, voy a hacer algo bien sencillo. Recuerden siempre, cuando sea un texto, dar la posibilidad de a lo mejor un encabezado un poco más grande para todos los estudiantes que tengan alguna discapacidad un poco visual, ¿cierto? Recuerden ujú. que todo esto es estético, todo lo que es web es estético, entonces es importante que ellos se sientan cómodos al realizar la evaluación, que no sea una letra tan chiquitita, que sea algo más fácil de llevar. Si tienen que resaltar algo, la negrita siempre es una buena opción, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí coloco la pregunta en sí. Recuerden que esta es una opción múltiple. Y, y aquí nosotros decidimos si quiero que mis opciones sea una sola la correcta o sean varias respuestas correctas. ¿Ya? Ahí Maravilloso. nos da sí, es súper bueno. Y aquí podemos seleccionar. Por ejemplo, yo voy a dejar que sea una sola la correcta. Selecciono esa opción. Y aquí ya en respuestas digo ya. Ahí voy Le voy poniendo las dando las opciones. opciones. Claro, entonces, por ejemplo, ya lo voy a escribir así, opción 1, ¿cierto? Vamos a corregir. Y en calificación, en la opción que está debajo, nosotros le vamos diciendo al sistema cuál es la correcta. Si esta no Mm, es la correcta, lo dejo en ninguno. La opción 2, ¿cierto? Aquí le digo, por ejemplo, tampoco va a ser la correcta la opción 2. Y en la opción 3, nosotros vamos a dejar que esta sí es la correcta. Como es solo una respuesta correcta, en calificación yo le doy a la correcta, le doy el el cien 100%. por ciento. Claro, si fueran dos correctas, selecciono las dos correctas, 50 y 50. Ya. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, por eso es que después el sistema corrige automáticamente todas las evaluaciones que todas son de opción múltiple, las corrige automático, porque aquí ya le estamos indicando cuál es la correcta. ¿Ya? Y finalmente voy a guardar cambios. Esa es mi pregunta de opción múltiple. Y la otra que les puedo mencionar, en la opción agregar nueva pregunta, es la de ensayo, que se llama. También se está utilizando mucho y como bien dice aquí, se debe calificar manual. Esta, como es un desarrollo del estudiante, la corrige el docente. Perfecto. Entonces la selecciono, la agrego. Hay que ustedes se encuentran con la misma dinámica, ¿cierto? Como bien decía yo, unidad 1, pregunta 1, pregunta 2, por ejemplo. Y va la pregunta de desarrollo, ¿cierto? La misma caja de texto, ¿cierto? Con características de la plataforma. Y listo. Nosotros no tenemos más opción, solamente una pequeña configuración cuando no queremos que sean respuestas tan largas, ¿cierto? Aquí podemos ir
opciones de respuesta y definir la cantidad de líneas, Ujú. si queremos permitir un archivo adjunto o no, pero esta configuración estándar está como relativamente funcionando bien. Los docentes generalmente no configuran más allá de esto, Ya, porque genera un cuadro de texto bastante amplio para que el estudiante desarrolle. perfecto. Y finalmente guardas cambios. Entonces aquí ya tenemos dos preguntas, de opción múltiple y de ensayo, ¿cierto? Opción múltiple, el sistema la corrige automáticamente, y las de ensayo la tenemos que ir a corregir de forma manual. Oh, Eso es, genial. Nico. Oye, Rosita, qué maravilloso lo que tú me estás mostrando, porque era justo lo que estaba buscando poder hacer con mis estudiantes. Pero tengo una pregunta. Bueno, ¿Cómo hago más de un formato de prueba? mm, súper buena pregunta, Nico, porque ustedes lo que están viendo acá, ¿cierto? Es que nos creamos una evaluación y le insertamos dos preguntas diferentes. En la opción agregar, ustedes también tienen la opción de ir a agregar, bueno, la pregunta nueva que vimos ahora. Recuerden que cada pregunta nueva se va guardando en su banco de preguntas. O si ustedes ya tienen creadas preguntas en el banco de preguntas, pueden ir a buscarlas desde acá. Por Ya. ejemplo, si yo me voy a agregar desde el banco de preguntas, aquí yo, en mi asignatura de prueba con la que estoy trabajando ahora, para darles el ejemplo, tengo muchas más preguntas, ¿cierto? Creadas desde antes. Entonces yo las puedo ir a seleccionar. Entonces pincho las preguntas que yo quiero desde el banco de preguntas y me voy a la opción añadir preguntas seleccionadas. Y ya me agregó dos preguntas más que yo ya tenía creadas desde antes a esta evaluación específicamente. Eso quiere decir que tú puedes ocupar estas mismas preguntas que creamos ahora y que te van a quedar guardadas, las puedes ocupar en diferentes evaluaciones, ¿ya? Ah, entonces, según lo que voy agregando en mi banco de preguntas, eso lo puedo ir ocupando en distintas evaluaciones para que pueda hacer otra prueba si Justamente. quiero. Sí, lo Mm, importante es que la pregunta, como siempre va a quedar guardada en el banco de preguntas, si uno llegara a querer modificarla, se va a modificar también en las otras evaluaciones. Si las tenemos en diferentes evaluaciones la misma pregunta, se modifican todas. Entonces, lo importante es que mm. si queremos ocupar la misma pregunta, eh, la agreguemos desde el banco de preguntas a la evaluación que queremos. Pero si queremos agregar esa pregunta, pero en el fondo queremos cambiarle algo, una opción, un texto, algo, la recomendación es duplicar la pregunta a lo mejor en el banco de preguntas y de ahí a esa pregunta duplicada generarle el cambio, digamos, ¿ya? Porque todo, Ah, como digo, queda en el banco de preguntas y esto, ese es el origen. Si la ocupamos en varias partes, va a estar de la misma forma en varias partes. ya entiendo. Entonces, así como si Beduk me crea las pruebas de manera automática, pero en orden distinto. Sí, también tienes la opción de Genial. agregar una pregunta aleatoria. Esta opción, las últimas dos de banco de preguntas y pregunta aleatoria están anidadas porque la idea es que ustedes a lo mejor, antes de crear una evaluación, llenen su banco de preguntas de todo tipo, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes quieran, por ejemplo, preparar una evaluación con una pregunta aleatoria, esto quiere decir que yo en mi banco de preguntas, por ejemplo, tengo 100 preguntas, Ujú. pero de esas 100 que tengo, yo quiero que los estudiantes le aparezcan 10. Entonces, ¿qué hace el sistema? Agarra las 100 y de forma aleatoria por estudiante le va a mostrar 10 preguntas. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo van a Maravilloso. ser X cantidad de pruebas distintas por Y esa es estudiante. una súper buena herramienta para tratar de controlar el tema de la copia también, po. Justamente, Nico, lo que me mencionabas al principio. ¡Ay, qué maravilloso! Oye, Sí, es súper Rosita, bueno. ¿sabes qué? Me quedo con harta tarea para la casa para armar mis evaluaciones, pero todo lo que me has mostrado es tremendamente útil. Como siempre, muy, muy, muy útil tu apoyo. Muchas, muchas gracias. Qué bueno, Nicole. Y nada, pues invitarlos a este jueves al Stop, ¿cierto? Ya número 7 del 2021, que van a tocar estos temas de evaluaciones, que es, pero de verdad que es una joya que con tiempo y configuración y apoyo docente, que los invitamos también a que lo soliciten el apoyo pedagógico técnico, les van a realizar evaluaciones maravillosas y que van a, de alguna forma, apoyarlos en esta virtualidad, ¿cierto?, de la docencia. Perfecto, sí, ya la invitación hecha. Ya por Rosita,
Muchas gracias por todo, por mostrarnos la herramienta. Y nada, pues, nos estamos viendo. De nada, Nicole, cualquier cosa, acompañamiento docente, pedagógico y técnico, recuérdalo. Muchas gracias, Rosita. Que estés Nos vemos el súper. jueves. Nos vemos el jueves.